2.0, a un clic. All appropriate departments of our government, from Homeland Security to Defense, are engaged fully in the disaster and the response and recovery effort probably has never been seen for something like this. This is an island surrounded by water, big water, ocean water. Naveguemos por varias reflexiones este sábado por la noche. Puerto Rico es una isla rodeada de agua, mucha agua, agua del océano. No, esta frase no es de Manuel Rosales, como acabamos de ver, la genialidad es del presidente de los Estados Unidos, Mr. Donald Trump. Según el último dato disponible, que es del 2013, el Producto Interno Bruto de Puerto Rico es de 103.1 mil millones de dólares. La devastación del paso del huracán María dejó daños por 95 mil millones de dólares. El 44% de los pobladores quedaron sin acceso al agua potable. 90% de los hogares sufrieron daños y según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, en el año 2016, la población en la isla alcanzaba a los 3.411.307 personas. Ahora, para ver las dimensiones, debemos saber que tras el paso del huracán, 3.3 millones de puertorriqueños quedaron sin acceso a la electricidad. Los daños en el sector fueron tan dramáticos que las autoridades calculan que se necesitarán meses para poder recuperar el sistema eléctrico en el estado asociado. Vamos a ver qué dijo Trump. Puerto Rico, pero han hecho que el presupuesto esté fuera de control porque hemos gastado mucho dinero en Puerto Rico. Pero está bien, hemos salvado numerosas vidas. Cada muerte es un horror. Pero si nos fijamos en una verdadera catástrofe como lo fue el huracán Katrina, cuando cientos de personas fallecieron, y lo comparamos con lo que pasó aquí con una tormenta muy potente, algo que nadie había visto jamás, y al final el número de las víctimas mortales fue 16 y no miles, entonces podemos estar orgullosos de su gente, nuestra gente que trabajó juntos. El presidente no solo se dio la licencia de ser una broma de mal gusto acusando a los boricuas de arruinar su presupuesto, sino que se aventuró a la comparación de las tragedias del espantoso huracán Katrina contra María, ahora debilitada a tormenta por orden presidencial. Según el Centro Nacional de Huracanes con base en Miami, el huracán María tocó tierra en Puerto Rico con la categoría 4. La tempestad se mantuvo durante todo el recorrido por la isla y justo antes de terminar de salir fue que descendió a categoría 3. Trump ni siquiera se preocupó por conocer el número de víctimas mortales, lanzó un estimado sin esperar además la respuesta del gobernador que lo tenía al lado y que después tuvo que salir a rectificar la información ante la opinión pública. 34 personas fallecieron por el paso de los huracanes. El presidente comenzó a lanzar papel higiénico a la población urgida de una auténtica ayuda humanitaria. Entonces una usuaria de Facebook de origen boricua mostró su fotografía regresando el rollo a la Torre Trump. Esta fotografía fue compartida por más de 9.200 usuarios en la red social. Vamos a citar a Cuba Debate. El acto fue interpretado en redes sociales como un gesto de poco respeto a las necesidades que viven los puertorriqueños después del huracán. En Venezuela, por ejemplo, esta imagen despertó la indignación de usuarios. Vamos a recordar que la narrativa mediática de la derecha siempre ha comparado, en múltiples ocasiones, al menos lo ha hecho, la grandeza de tener patria con el acceso al papel sanitario. Ahora bien, Misión Verdad recalcaba con ironía que si para un Estado asociado la máxima ayuda ha sido entregar papel higiénico por parte de Estados Unidos, para quienes piden ayuda humanitaria en Venezuela, solo podrá esperarse una acción de mayor desprecio. Trump también le dirá a Julio Borges que afectó su presupuesto. Es que es imprescindible recordar en estos momentos que a través de la Ley de Defensa Nacional de los Estados Unidos, el Congreso exige al Pentágono estar dispuestos para intervenir en Venezuela.
Los nombres y los apellidos para tales diligencias comienzan a ser reconocidos por la prensa estadounidense. Donald Trump ha sido el primer presidente de los Estados Unidos en decir: no voy a descartar una opción militar contra Venezuela. Citamos a The Washington Post: la repentina decisión del presidente Trump de anunciar un cambio importante en la política de Estados Unidos hacia Venezuela comenzó en febrero con una inesperada reunión en la oficina oval con Lilian Tintori. Según los pormenores ofrecidos, Trump no parecía estar familiarizado con la historia de Leopoldo López. Sin embargo, sí elogió la participación de Lilian Tintori en el reality show de sobrevivencia Robinson, aunque su actuación no fue especialmente sobresaliente, resultó eliminada a mitad de temporada. Luego, cuando Tintori terminó de hablar, cosa que hizo durante 40 minutos, la primera dama dijo que simpatizaba con el encierro de Leopoldo López, pues para ella la Casa Blanca en ocasiones se sentía como una prisión. Súper sick y aclaratoria de mi parte, tu comparación vaya por delante, Melania. En este punto, en el de la metáfora de la Casa Blanca y la cárcel, Trump estuvo de acuerdo, según confirmaron dos fuentes familiarizadas con la reunión. Ahora bien, el medio estadounidense también tanteó a otras dos personas, también anónimas, cercanas a Tintori, que describieron su estado de ánimo después de esta reunión. Estaba en las nubes, dijo uno, y otro añadió: ella estaba en estado de shock. Otras infidencias se ocurren de esta nota, por ejemplo, que Obama se negó a recibir a Lilian Tintori en numerosas ocasiones. Por otra parte, la reunión suscitó incomodidades entre defensores de los derechos humanos, que están desconcertados de que un presidente que no haya sido movido a denunciar los abusos de derechos humanos en otras partes del mundo, podríamos mencionar por ejemplo a sus socios árabes, ha tomado en el caso de Venezuela una postura más dura que el presidente Obama. También habría que poner aquí en relieve que el día de ayer Estados Unidos y Israel se retiraron de la UNESCO, que es una de las agencias de la ONU, precisamente porque reclaman de este organismo de la ONU que mantenga una posición crítica a los crímenes de guerra del régimen sionista. Ahora bien, volviendo al tema de Venezuela, según Mark Feirenstein, quien se desempeñó como director para asuntos del hemisferio occidental en el Consejo de Seguridad de Obama, declaró al periodista que redactó esta nota que la administración de Trump ha defendido tres principales intereses en la política exterior: Corea del Norte, Irán y Venezuela. Sobre Lilian Tintori pesa también una prohibición de salida del país después de que una camioneta de su propiedad fuera hallada con 200 millones de bolívares en efectivo. Para entender las dimensiones de los 4 cofrecitos de Tintori, basta mencionar que esta cantidad era equivalente a 66 años del salario mínimo de una persona. Queda claro que ella no padece la supuesta crisis humanitaria, ¿no? Las guerras de Estados Unidos sí que desatan verdaderas y terribles crisis humanitarias. Vamos a hablar solamente de la era Trump. En el mes de marzo, en la ciudad de Mosul, 600.000 civiles quedaron atrapados entre los combates entre el Estado Islámico y el ejército iraquí en alianza con el estadounidense. Los aviones de los norteamericanos hacían constantes ataques a barriadas de alta densidad poblacional. Se llegó a estimar que unas 4.000 personas huían diariamente de la ciudad. Anand Gopal reportaba para el medio Intercept que las casas están realmente muy juntas, por lo que podía ocurrir que un francotirador del ISIS estuviera en una casa y los estadounidenses bombardearan allí, matando a todo el mundo, incluyendo a familias que estaban acobardadas en los sótanos. Es un verdadero desastre humanitario que se está desarrollando mientras hablamos, denunciaba el periodista. En junio de este año, la revista estadounidense American Conservative denunciaba que los yemeníes sufren en gran parte debido a la intervención de la coalición liderada por Arabia Saudí, que el gobierno de los Estados Unidos apoya en todos los ámbitos. Estados Unidos ha ayudado a crear la peor crisis humanitaria del mundo, denunciaban. Pese a que el Congreso estadounidense decidió no participar directamente de la guerra
guerra en Yemen, los mismos yemeníes acusan a Washington de actuar en las sombras. El miembro de la oficina política del grupo Ansar Allah, Fouad Ahmed Ayyash, explicó a Sputnik que Estados Unidos es el mayor participante en la guerra contra su país y que la decisión de crear una coalición liderada por Arabia Saudí que lanzó una operación militar contra Yemen llegó desde Washington. 2/3 partes de la población sufren de hambre y además de la guerra, Yemen ha tenido que enfrentar el peor brote de cólera en la historia de la humanidad. La Cruz Roja calcula que para finales de este año habrán atendido 1 millón de casos en ese país. En otro teatro de operaciones, el vicecanciller ruso Oleg Siromolotov denunciaba que Estados Unidos está causando una catástrofe humanitaria similar en Al-Raqqa, Siria, donde las fuerzas estadounidenses en el terreno, según este funcionario, no generan corredores para la evacuación de los civiles. También destacan los constantes errores de la aviación estadounidense que incrementan el número de víctimas inocentes. Para septiembre del 2017, Estados Unidos ya había infligido 2.349 ataques en Afganistán contra los 1.072 que sumaron en todo el año pasado. Esto supone más del doble de los bombardeos que el año anterior y quedarían otros 4 meses del 2017 por sumar. Según la misión de asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán, en la primera mitad del 2017 el número de civiles fallecidos a causa de los bombardeos estadounidenses incrementó un 43% en comparación con el mismo periodo del año pasado. Entonces, después de destrozar sus países, Trump saca órdenes ejecutivas que restringen la visa a los ciudadanos de esos países a los que ellos ahora califican como enemigos o aliados del terrorismo. Por cierto que Julio Borges también calificó a nuestra comunidad venezolana en el extranjero como, y cito esto, una enfermedad contagiosa, vinculándola con, y abro comillas, todo lo que significa la degradación social. Nuestro país fue incluido en la lista de vetos migratorios y no hace falta ser un genio de la inteligencia militar para compaginar dos hechos públicos, notorios y comunicacionales. ¿Será que a alguien le puede explicar esto con dibujitos a Borges o a Tintori? ¿O es que ellos creen que la guerra es otro reality show? Mientras ellos reinciden en el odio y la violencia, nosotros reincidimos en el amor y la esperanza. Hasta un nuevo clip.